Vamos a nuestras entrevistas, la primera de ellas, con el secretario general del Partido Oficialista, Perú Libre, ex gobernador regional de Junín, el señor Vladimir Cerrón, que, ya que estamos mencionando los hitos importantes, es una persona sobre la que pesa, como ustedes saben, una condena, una sentencia firme por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Un placer y un saludo a todo el pueblo peruano. Bien, ¿usted es consciente de que se le atribuye un rol importante en la decisión del presidente Castillo de cambiar lo que parecía antes de Semana Santa un rumbo acordado con el Acuerdo Nacional para poner, digamos, un distinto Consejo de Ministros, etcétera, etcétera, por hacer aquello que Aníbal Torres declaró cuando asumió el premierato no harían? Él dijo, nosotros no vamos a promover la Asamblea Constituyente, ahora sí intentan promoverla. Se le atribuye a usted una gravitación en esa decisión. Sin embargo, usted ha declarado hoy día que no se comunica con el presidente de un tiempo para acá, que hace un mes que no lo ve. Pero existen otras formas de comunicarse. ¿Usted no ha tenido ninguna forma de comunicarse a lo largo de este último mes con él? Bueno, Mario, a mí no me sorprende de que el presidente siga la lógica de sus ofrecimientos. Lo que el presidente está actuando en estos momentos, o hace una semana en adelante, es simplemente seguir el programa y ser consecuente con lo que él ha prometido en la campaña política. Y para eso no necesita comunicarse conmigo. Simplemente tiene que ser... Esa no era la pregunta. La pregunta es si usted efectivamente se ha comunicado con él o no. Porque además, digamos, permítame, si él fuera a poner en marcha todo aquello que ofreció durante la campaña, estaría desactivando el Tribunal Constitucional, porque eso también lo ofreció, ¿no? O lo prometió. Bueno, en el programa del partido no está eso. Lo dijo en las plazas. Un movimiento táctico en la campaña. Un movimiento táctico. ¿Se puede decir cosas de las que uno no está convencido durante la campaña? La campaña es así. Es un tema donde se puede cambiar el método y la táctica, pero no los objetivos. Pero los objetivos no es desactivar el Tribunal Constitucional. También decir cosas en las que uno no cree o decir que uno va a hacer cosas que sabe que no va a hacer. ¿Eso se puede hacer en campaña? Yo diría que más bien Pedro Castillo, de esos ofrecimientos que quizá en algún momento deslizó, son los menos, pero la gran mayoría que él ha prometido sí son parte del programa del partido, ¿no? Pero eso apoyamos. Digamos, por cantidad le pueden parecer los menos, pero desactivar el Tribunal Constitucional es, digamos, una pieza de decisión política considerable. O sea, bueno, no es una cosa que se desliza al pasar, es una cosa que se ofrece con conocimiento de causa. Bueno, yo creo que estamos redundando en algo que no tiene sentido, porque ya el presidente, en el tiempo que lleva, ya hubiera desactivado el Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. No, pero ya ve usted cómo cambia de decisiones pasados 9 meses de gobierno. Acaban de decir, por boca del primer ministro, no vamos a impulsar la Asamblea Constituyente, y de pronto sí. De manera que lo que en este momento es no, quizás dentro de 15 días sí. Yo diría que él más bien está retomando sus propuestas primigenias. A eso voy. En tal sentido, eso es un avance, ¿no? Porque está siendo, en este caso, honesto con el pueblo. Pero esperemos que siga continuando en este camino. Lo que yo le preguntaba es, con prescindencia de si lo necesitaba o no lo necesitaba el presidente Castillo, si usted se había comunicado con él, no necesariamente en persona, sino de alguna forma, por tweet, por WhatsApp, por teléfono, a lo largo del último mes, por interpósita persona, le ha enviado un mensaje. Hace aproximadamente un mes no mantengo ningún tipo de comunicación con el presidente, ni siquiera con personas que puedan intermediar. Quizá las únicas formas de comunicarme con él es a través de lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Pero no hay otro tipo. Las veces que me he comunicado con el presidente y me voy a comunicar es públicamente y en Palacio de Gobierno, como se quedó, y así se está cumpliendo. ¿Y cómo entiende usted entonces de pronto este cambio brusco entre lo que había ofrecido una vez ya en el gobierno y lo que ahora está tratando de impulsar? Bueno, a mí no me sorprende, ¿no? Porque eso ha sido el programa que le ha permitido la victoria. Y yo creo que hasta hace una semana atrás o hasta antes del anuncio de que va a promover la Asamblea Constituyente, el presidente ha estado aplicando el programa perdedor, es decir, el programa neoliberal,
Porque hasta ese momento cree no había que puesto lo que una estaba propuesta de izquierda. era el programa neoliberal? Por supuesto, y por eso que venía la insatisfacción popular. Era idea quizás de ese Chicago Boys, que era el antiguo ministro de Economía, el señor Franque. Es posible, no lo podría dar con nombre exacto. No, bueno, estoy haciendo ironía, usted entiende, porque decir que este es el programa neoliberal, digamos, da muestra de cierto sentido del humor, pero la verdad es que no se ajusta a la verdad, ¿no? Pero ese programa que ha seguido prácticamente con piloto automático, es un programa neoliberal y hay que decirlo con su nombre. No ha habido ninguna lo criticaba por eso cuando lo visitaba en Palacio, decía cómo es posible y no hay que ninguna ejecución, pues, de una política izquierda. ¿Te has izquierda en un discípulo de Friedman? No, yo simplemente le he dicho de que sea consecuente con lo que ha prometido y con lo que ha ganado. Bueno, ¿y qué pasó? Que de pronto entonces le cayó un rayo de iluminación y dijo, no, caramba, estaba haciendo mal, ahora voy a hacer lo contrario. No fue usted, porque usted dice que no se comunicó Efectivamente, con él. Es que estaba incrementándose el descontento popular. Entonces yo le mandé un mensaje hace ya más de un mes y le dije, presidente, si usted no cumple lo que ha prometido, este descontento se va a ir incrementando y tiene que darle un motivo de lucha al pueblo para que lo respalde. Y ese motivo tiene que ser una señal política concreta. Eso fue el último mensaje que le envié hace más de un mes. Y después ya en Cusco, a mí también me sorprendió que planteé ahí el proyecto de ley para la Asamblea Constituyente, que lo hemos tomado a bien. ¿Qué cosa pensó usted de la cita en la que él invitó y recibió al obispo Barreto y al señor Max Hernández del Acuerdo Nacional? Bueno, el presidente Castillo tiene quizá la costumbre, y buena costumbre, de recibir y escuchar a todos. No, pero él los invitó, no es que le tocaron la puerta y entraron a verlo. Me parece que lo llevó el congresista Bermejo, actuó como facilitador. Sí. Entonces lo escuchó seguramente algunas propuestas que no sabemos realmente cuáles son los puntos en concreto, porque no he conversado con él, pero sí manifestó ya el cardenal al salir, decir que iba a dar un giro. Entonces yo respondí diciendo que el único giro que podría dar es a la izquierda, porque ya había girado mucho a la derecha. Entonces este es el camino que quedaba y me parece que la respuesta dada en Cusco convalida lo que decía. Ahora, usted es consciente, estoy seguro, de que es poco probable que esta propuesta prospere primero en la Comisión de Constitución y si allí prosperase en el Pleno. ¿Qué cosa cree usted que debería ocurrir si es que el escenario es ese? Mire, si es que el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la Asamblea Constituyente, el partido y su bancada ha propuesto un plan B. ¿Cuál es ese plan B? Y ese plan B definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República. No lo puedo decir ahora, es un plan secreto. Todo lo que nosotros hemos planificado estratégicamente, porque yo albergo la esperanza de que el Congreso sea racional de que dicho así, eso suena como una amenaza. Tenemos un plan, si ustedes no se portan bien y hacen lo que nosotros estamos demandando, ya verán, no lo puedo revelar, en determinado momento esto se desatará. No hay ninguna amenaza. En la política y en la cirugía hay que ir con un plan A y un plan B. Sí, pero uno no se puede ir huérfano con un solo plan, ¿no? A nadie le dice al paciente, tenemos un plan B, pero ¿sabes qué cosa? Ese plan no se lo voy a revelar. Solamente si no funciona solamente si hay una complicación. El paciente no tiene que enterarse que podría complicarse una operación. Bueno, los parientes del paciente, entonces, si están enterados de lo que le va a ocurrir al paciente. Bueno, los parientes son la bancada en este momento, que saben, pero no sabe todavía el paciente. Entonces, si usted propone que juguemos a las adivinanzas, trataremos. ¿Es un plan B que supone algún tipo de agitación violenta? De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros no apoyamos ningún acto de violencia, ni de terrorismo, como nos han ido acusando últimamente. ¿Y supone una demanda de que se cierre el Congreso, que es algo que se le está atribuyendo? Mire, la única que ha cerrado el Congreso hoy día es la señora Mari Carmen Alba. Ha cerrado. Usted dice el local del Congreso para que no... Claro, sí. ¿No? Ese es un cierre de facto. Pero usted entiende y lo que le así estoy actuaría la derecha preguntando. si estuviera en el poder. Usted entiende lo que le estoy preguntando y está pateando ligeramente para el córner. Le pregunto si su plan B supone cerrar el Congreso en el sentido de
que el Poder Legislativo y quienes lo encarnan en este momento dejen de funcionar como tales? Mire, yo no podría decirle sí o no. Ah, o sea, a lo mejor sí. Pero es probable que no sea ese el camino. Ajá. Así es. Pero, ¿se da cuenta usted que estamos acá a punto de que yo le diga determinada cosa y usted me diga frío, tibio, es que caliente? usted no se da cuenta que ese es un plan estratégico que no puedo revelarlo. Y eso tiene su momento. Bueno, pero si usted se presenta en una entrevista es porque quiere dar respuestas a las preguntas que le hacen. Sí, efectivamente, hasta donde se permita. Hasta donde se permite. O sea, tienen un plan B. Así es. No nos va a decir en qué consiste, a lo mejor sí y a lo mejor no tiene que Está ver en dependencia, con una todavía hay un disolución tiempo del para el Congreso. debate, ¿no? del plan A. Ahora, inevitable conectar esto con esta intervención suya que ha sido difundida por las redes, en la que usted dice, bueno, la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Para tener el poder hace falta, dicen los clásicos, me imagino que usted se refiere a Lenin, a Marx, y a otros en ese caso, que hay que tener el control de las Fuerzas Armadas, que hay que tener el control de la policía, del clero incluye usted, y menciona también el control del cuerpo de los magistrados. ¿Usted entiende que viniendo de una persona que tiene una sentencia por negociación incompatible, decir tenemos que tener y otras acusaciones e investigaciones en marcha, decir que hay que tener el control del cuerpo de magistrados, suena a un plan para darle el esquinazo a la justicia, ¿no? Una sentencia política, no se olvide. No, es una sentencia judicial. Política. Yo no conozco un solo político que tenga una sentencia que no diga que lo que ha pasado en su caso es una persecución política. Lo dice la señora Fujimori, lo dice el señor Ollanta, lo dice el señor Toledo. De manera que es un ya que de clásicos hablamos, su argumento es clásico también. Es sencillo de razonar. Sí. Yo lo que he dado es un cumplimiento a lo que ha hecho el procurador con una empresa privada que se llama Conciliación Extrajudicial, que tiene carácter de cosa juzgada. Bueno, yo lo único que he hecho el Poder Judicial es ordenar el que pago. usted es responsable de negociación Bien, pues, incompatible y de aprovechamiento pero del no cargo. vamos a ser ingenuos que no se mueven hilos políticos dentro de los poderes del Estado, ¿no? Por eso mismo, el que tiene el poder político... Si usted lo dice, le tomamos la palabra. Los políticos se mueven dentro de los poderes del Estado. En este momento los políticos de Perú Libre se mueven dentro de del Poder Judicial. ¿Quién tiene el poder sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía, sobre el tema del magistrado, sobre el clero? ¿No es la derecha? No sé. No es que no sabe. Usted no quiere reconocerlo. Ya, pero yo le voy a decir, la izquierda no es. La izquierda no es. Volvemos a las adivinanzas. No es adivinanza. Lo que pasa es que usted no quiere reconocer que el poder político en esos estamentos los tiene la derecha. Pero nuevamente usted se ha apartado de aquello que yo le estaba preguntando. Usted dice que debe tener el control del cuerpo de magistrados. Insisto, viniendo de una persona con una condena como la suya, decir que tienen que tener el cuerpo de magistrados, pues tiene todo el sabor de ser un plan para acabar con los problemas judiciales. Yo he estado en una escuela política donde se da un intercambio académico y se ha hecho mención a lo que hablaban algunos clásicos en la historia. ¿Usted lo ¿Tiene comparte? algún problema eso? No, de ninguna manera. Nadie está diciendo que usted Entonces, no puede eso no decir quiere lo que decir le parezca. que se tenga que aplicar. Pero, yo lo que estoy haciendo es una remembranza. Está citando a los clásicos así es, al tema histórico y político. Y eso es todo. ¿Usted está de acuerdo con esos clásicos en ese punto? Hay cosas que han cambiado en el mundo. ¿Con ese punto en particular está usted de acuerdo? No, yo creo en la autonomía de poderes. Entonces no aspira a tener el control del cuerpo de magistrados. Solamente se ha hecho un recordar, y si se puede decir, ¿no? Histórico. ¿Usted cree que el gobierno no debería tener control del cuerpo de magistrados? ¿De las Fuerzas Armadas sí? Estamos en una república y la república se sustenta en la separación de poderes. Ciertamente. Tendría que cambiar el Estado, su naturaleza, o la Constitución, ¿no? Para hacerlo de otra forma. Sí. ¿Cree usted que debería tener el gobierno control de las Fuerzas Armadas y de la policía y del clero, como ha mencionado El usted? Estado tiene que tener el control de todos esos estamentos. El gobierno tiene que mantener los parámetros de independencia de poderes. Eso está bastante claro. ¿Del clero también cree usted que el Estado debe tener el control? Bueno, habría que preguntarle, por ejemplo, a Fujimori cómo manipulaba a Cipriani, ¿no? Para ver si había o no control. Bueno, lo que queremos ponernos acá es una venda en los ojos y decir que eso no es así. Sí, y realmente seguramente debe haber habido y toda la vida ha sido así. De la Iglesia en el Estado y del Estado de la Iglesia. Pero yo le estoy preguntando por lo que usted cree, no por los ejemplos. Desde la colonia ha sido así.
Sí, hasta seguramente, y el cardenal Richelieu tuvo una presencia importantísima. Este es un gobierno de hace 9 meses en la recién. Francia de los ¿no? Luises. Entonces no le pueden endilgar. Pero pues, yo le estoy cosa, preguntando lo que usted piensa, porque la entrevista es con usted. Entonces nos interesa que nos diga si usted cree que el Estado que conduce el gobierno, por supuesto, debe tener control del clero. No, yo creo que el clero debe realizar su labor evangelizadora sin entrometerse en asuntos del Estado. Eso es lo que yo creo. ¿Cree que el Estado debe tener el control de la prensa? Yo creo que no. Que no. Yo creo que no, pero sí debe poner ciertos parámetros. Bueno, pero ¿no? Poner parámetros es no, ejercer pues, control, ¿o no? Es que en democracia todo el mundo se somete a un marco legal. Sí, claro. Nadie puede vivir a libre albedrío, ¿no? No, claro, y el marco legal no existe. se puede estar traficando tras la libertad de prensa, la libertad de difamar, la libertad de calumniar o la libertad de enriquecerse. Eso, calumniar, difamar, son delitos que están penados ya en la ley. Pero ustedes saben que cuando les mandan una carta notarial ya están llorando. Y eso es lo que ha pasado cuando el presidente le ha mandado una carta notarial a un medio de comunicación y todos en fila han repetido el tema de la libertad de prensa. Llorar no está prohibido. O sea, usted lo que quiere es prohibir que llore la gente también, no sé. Entonces reconoce que han llorado. No, habrá llorado alguien. Usted conocerá, Mario, usted conocerá a las personas. Mis respetos. Mis respetos. No, yo le agradezco los respetos y se los retribuyo, pero le estoy diciendo, si hubiese gente que lloró, pero ¿por qué lloran por una carta notarial cuando uno pide una rectificación? Sí. Inclusive la Sociedad Interamericana de Prensa, ni siquiera un tema nacional. Si usted lo lleva a la corte, hacen un coro. Si usted lo lleva a las cortes, que lloren o dejen de llorar es completamente irrelevante. Bueno, ¿O usted cree que las lágrimas son las que absuelven las...? Lo veo medio alterado. No, estoy siendo enfático nada más. Estoy aprovechando la circunstancia de que tengo un importante invitado como usted acá. Gracias, Mario. Y estamos entonces, pues, llegando a conclusiones, o por lo menos tratando yo de obtener respuestas de su parte. Debo reconocer que no las he obtenido todas, porque hay una parte que se mueve en el terreno de la adivinanza. Muy bien, si se llegara al escenario al que ustedes aspiran de una asamblea constituyente, ¿usted postularía? No puedo postular, no puede postular legalmente, y usted lo ha dicho. Pero, claro, pero cumplido. Y esperemos que la Asamblea Constituyente también pueda debatir algunos puntos de la persecución política y judicial que se da en el país, ¿no? Perdón, pero de aquí a que se sometiera esto a referéndum y finalmente se convocase en el hipotético escenario de que eso ocurriese, las elecciones a la Asamblea Constituyente, ya podría haber transcurrido el tiempo que usted tiene de impedimento, ¿o no? Depende para cuándo vayan a convocar, ¿no? Pero no es mi interés postular a la Asamblea Constituyente. Yo creo que nuestros congresistas y nuestros militantes tienen toda la capacidad y podrían hacerlo, ¿no? Bien, volvamos a esto que usted dice, que el gobierno hasta ahora, el gobierno encabezado por Pedro Castillo, ha ejecutado o ha llevado adelante el plan de derecha. ¿Eso usted lo asocia con la presencia de lo que usted mismo denomina los caviares? En alguna medida sí, porque yo creo que Pedro Franklin ha tenido toda la oportunidad para demostrar cómo se hace una política de izquierda desde el punto de vista económico y no lo ha hecho. Y lo que se ha hecho es alinearse, ¿no?, con el establishment. Es decir, no ha promovido, por ejemplo, la renegociación de los contratos ley, que puede hacerse según la Constitución si hay un acuerdo bilateral. No ha hecho ni siquiera tratar de rescatar los recursos estratégicos del país, y muchas otras cosas más que podría haberlo implementado. Vamos a conversar sobre esas otras cosas, pero después de una pausa. Continuamos aquí en Portada, estamos entrevistando, conversando con el secretario general de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón. Habíamos dejado la conversación en el punto en el que yo le preguntaba si esta identificación que él hace de lo que ha ocurrido en los primeros 9 meses de gobierno de Pedro Castillo con un presunto plan neoliberal tenía que ver con la presencia de los caviares, estoy citando nuevamente palabras suyas, en la estructura del Estado, en la estructura del gobierno, del Ejecutivo, en el gabinete en realidad, y usted lo asociaba esta idea directamente con lo que hizo o dejó de hacer el ministro de Economía, Pedro Franque. Para usted, ¿él ha sido, digamos, el epítome de la presencia caviar en el gobierno? Sí, porque ha tenido el ministerio de mayor importancia en un gobierno y se ha dedicado más a entregar bonos y a endeudarnos frente a los organismos internacionales. ¿Y eso es neoliberal? Una política
netamente asistencialista. Por supuesto que es Eso neoliberal. es neoliberal. En Endeudarse cambio, la es izquierda neoliberal. debe pensar en que debemos ser capaces de gozar lo que seamos Yo pensaría capaces de producir. que la ortodoxia recomienda más bien solamente gastar aquello que se tiene en el bolsillo y no endeudarse a futuro. De manera que muy neoliberal no parece ser ese plan que usted está describiendo. No, el asistencialismo es una política de derecha, no es una política de izquierda. Está usted cambiando neoliberalismo por derecha. En la derecha hay derecha conservadora. Bueno, toda la hay derecha, pues. Toda la derecha es Así una siempre sola ha sido derecha. asistencialista. Y le han Entonces indicado a la podríamos decir izquierda que es toda así, la izquierda ¿no? es una sola izquierda. ¿Usted representa lo mismo que Verónica Mendoza? En algunos puntos podríamos tener coincidencias. En algunos no puntos, niego, en otros así no. es. Por eso, entonces en hay otros diferencias. no, efectivamente. Bueno, ya que hablamos de ella, ¿qué piensa usted de la importancia que ha tenido en cómo se ha desarrollado hasta ahora el gobierno y en la conveniencia o inconveniencia de permanecer ligados a lo que ella representa en la izquierda? Me parece más bien que el presidente Castillo lo mejor que ha hecho es, en gran medida, apartarse de los caviares. Y en eso se ha apartado pues de la señora Mendoza y también de algún séquito que ella tenía, porque en algún momento llegaron a tomar posición en 7 o 9 ministerios. Y eso era un gran problema. Por eso es que la bancada de Perú Libre votó en contra del gabinete caviar. Y no para perjudicar a Pedro Castillo, sino para salvarlo de esas fauces donde estaba, y él lo reconoció después. Pero, Y ¿así tuvo lo que reconoció tomar con usted en una conversación? Por supuesto. Le Y dijo, por eso caramba, he estado cambió, sometido o he claro, estado dentro de las fauces de los por caviares. eso se cambió la naturaleza del gabinete. Pero no había contado Así es. usted que en una conversación personal él le había dicho, sí, pues tenías razón, los caviares han sido mi condena o han sido lo que me ha llevado a gobernar de manera tan desafortunada. Como dicen los venezolanos, tal cual. Tal cual. Usted lo ha dicho. ¿Cuándo tuvo lugar esa conversación? Bueno, Cuéntenos. hace un mes y medio aproximadamente. O sea, es una de las últimas que ha tenido. Más o menos, así es. En esta lista de los caviares incluye usted también al ministro de Salud, el primer ministro de Salud, el que estuvo antes de... Hernán Ceballos, Sí, antes mi de gran su compañía. colega, mi gran amigo, y yo debo Gran amigo, pero lo licenciaron. debo decirlo Sí. con bastante pena, creo que fue captado por los caviares. Fue captado por los Sí, caviares. fue en ese caso gestión estuvo teñida de caviarismo? reclutado por caviares, porque en alguna medida permitió que en el Ministerio de Salud ese grupo de caviares que manejan con las consultorías y prácticamente succionando todos los millones mediante la misma, permanecieran. Y cuando llegó el ministro Condori y Estuvo fue a bien cambiado su manera de desestructurar ver. eso, fue el gran problema y la reacción, ¿no? Estuvo bien cambiado entonces el ministro por Condori a su manera Yo de creo ver. que fue una decisión acertada en su momento. ¿Usted recomendó a Condori para el puesto? Sí, yo recomendé a Hernán Condori como ministro de Salud. ¿Y cree que las objeciones que se le hicieron y que finalmente llevaron a su censura estaban descaminadas, eran frívolas, Totalmente irrelevantes? injustificadas. Injustificadas. Porque no se habló el tema de fondo. El tema de fondo es defender los privilegios económicos. No, pero que se pueden tomar si desde el una MINSA. persona, pero las personas no llegan, digamos, en blanco a ocupar un cargo. Tienen una historia y tienen una serie de hechos que lo describen de determinada manera. Son esos hechos, por ejemplo, lo del agua racimada, por ejemplo, lo del test de detección en un minuto del cáncer uterino, más las investigaciones que tenían abiertas, lo que determinaron que la mayoría de bancadas en el Congreso, porque no puede decir que fueron 2 o 3 bancadas, seguro usted dirá que todas esas bancadas son de derecha, incluida la de Juntos por el Perú, fueron los que lo censuraron, ¿no? Son justificaciones, Mario. Son Tú sabes, justificaciones. son justificaciones. Por De la ejemplo, superestructura. El agua racimada es una justificación, pero al que ha prohibido utilizar oxígeno al 93% y no y exigiendo que sea al 99% al señor Ugarte, nadie lo censuraba. Entonces decían que Condori no tenía especialidad, pero sin embargo hasta un marino, ¿no?, y un contador han sido ministros de salud pública y tampoco se censuraba. Entonces son justificaciones. Son Realmente justificaciones. ha sido Muy que ha bien. chocado con el poder ¿A qué otro- económico que se manejaba dentro del MINSA. ¿A qué otro ministro del gabinete, de los gabinetes que hemos tenido hasta el momento, ha recomendado usted? Al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. Lo hemos Ok. recomendado porque cumple con todo el perfil. ¿Al ministro Silva en su momento en Transportes? No, No. de ninguna manera. Solamente Solamente eso- 2 ministros. esos 2 ministros Nada nada más, más. para que usted vea que Perú No, estoy Libre preguntando tiene, para que nos cuente. claro, no tiene ninguna hegemonía Ujú. en el Consejo de Ministros.
que tanto se habla, ¿no? En absoluto. Eso de que tanto se habla, ¿usted cree que son teorías? Elucubraciones, sí. Pero elucubrar sí. No es, las elucubraciones no son sinónimo es nada de mal, falsedad. obviamente, lo que pasa es sí. que apuntan mal, pues. Apuntan mal. Así es. Hay personas de Perú Libre, Perú no Libre, posible. perdón, sí, uno está invitado a la confusión por más de una razón. El subconsciente a veces. El subconsciente, claro, usted sabe cuáles son los problemas que tiene el líder, el antiguo líder de Perú posible, quizás eso sea lo que es posible. Puede ¿no? ser, ¿es posible o es libre? Claro. No, Perú posible. Sí, por eso es posible. Entendemos. Hay otros militantes de su partido o relacionados a su partido que han tenido posiciones en el gabinete. Usted no ha tenido, por ejemplo, el nuevo ministro de Salud. No, mire, después de los dos ministros que le he mencionado, quizá el otro ha sido el premier Guido Bellido, que es de conocimiento público, que fue una propuesta del partido, ¿no? Y siempre lo hemos dicho abiertamente, porque es más, claro. un partido ganador debiera tener siquiera el 70% del Consejo de Ministros. Y nosotros pues no somos un partido que está presionando al presidente o le está poniendo ahí... ¿No están presionando al presidente? En absoluto, en absoluto. Por eso nosotros estamos en una minoría y estamos haciendo nuestros esfuerzos para que eso vaya bien. Así es. Ya que hablamos de presidentes del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, que tuvo determinada tensión con usted, ¿qué pasó luego? Porque parecería que ahora están, digamos, a partir de un confite, como se dice. Llegamos a un acuerdo, conversamos para que él asumiera el premierato. Ah, entonces usted tuvo que ver con el hecho de que él llegara al premierato. Fue un consenso del partido. Entonces van apareciendo más ministros en los que usted ha tenido influencia. No, pues, una cosa es un consenso y otra cosa es que el partido proponga a su militante. El señor no es militante, pero hay que saber consensuar en la política, hay que saber voltear las páginas, hay que dejar las subjetividades para dar paso ¿Cómo se produjo ese consenso? ¿En qué momento tuvo lugar? En el momento que se habían propuesto otros candidatos al Consejo de Ministros. Entonces hablé con el presidente y le dije que dentro de las tres propuestas, la mejor propuesta que nos parecía era el señor Torres, independientemente de los problemas personales que podamos haber tenido. Conversé con la bancada, se llegó al acuerdo y se apoyó la propuesta. Eso fue ¿Conversó todo, usted con el señor Torres también? Conversé con el señor Torres, efectivamente. Digamos, una conversación tripartita con el presidente. No, fue con el señor Torres una conversación bilateral aparte. Y digamos, ¿qué le transmitió él a usted respecto de lo que había dicho meses atrás? Bueno, en alguna medida reconoció los excesos que había tenido. Acordamos de que ya no haya más ataques al partido ni a mi persona. Y él puso como contraparte de que lo ayudemos en la lucha anti-oligopolios. ¿Y le parece que ha tenido otros excesos y otros ataques innecesarios el presidente del Consejo de Ministros? Sí, yo creo que a veces se ha ido... Por ejemplo, menciónenos un par de ellos. Bueno, a veces ha tenido algunas expresiones desafortunadas. ¿Decirle miserable al obispo de Huancayo le parece? No nos parece adecuado, definitivamente, aunque lo sea o no. No me parece adecuado, ¿no? Entonces, aunque lo sea o no. Estoy poniendo pues un tendría usted que decir, independientemente de que lo sea o no, por el lado amable. Que lo sea. Bueno, así es. Entonces, yo lo puedo tomar por el lado amable. Vamos a ver cómo lo toma Monseñor Barreto. No, yo creo que él puede entender. Hemos trabajado con él bastantes años. ¿Qué piensa de Dina Boluarte? Bueno, Dina Boluarte ya tiene un camino propio. Es la vicepresidenta electa, nos guste o no, como dicen. Muchos lo critican porque viene preparándose para asumir la presidencia. Yo no lo critico porque está en su postura, para eso ha sido electa, si es que pasara lamentablemente algún suceso parecido, ¿no? Así que yo considero que está en su derecho. Tengo mis críticas a ella, los he hecho público, sobre todo con el tema de la lealtad partidaria, y por el resto ¿Ha sido desleal ella a su manera de ver? Sí, ha sido desleal con el partido. No solamente con el Partido Perú Libre, sino en otros también que han militado. Ahí está Ricardo Belmont, que puede ser un testigo al respecto. Pero bueno, pues son cosas que se ven en la política, ¿no? Y eso nos enseña la vida. Pero
usted decía, a uno puede gustarle o no, estoy parafraseando, no estoy citando textualmente, que ella sea la vicepresidente del país. ¿A usted le gusta o le disgusta eso? ¿Que sea la vicepresidenta? La vicepresidenta. No, no me disgusta. No le disgusta. En absoluto. Es más, yo la invité para que No, claro, pero eso fue cargo, cuando ¿no? todo era, digamos, paz y amor. Ahora no lo es. Así es, pero mañana puede ser, quién sabe. Mañana puede ser. La política es así. La política es bastante ondulante. Cambia según la coyuntura. A lo mejor usted puede aliarse con Keiko Fujimori pasado mañana. Bueno, si hay una amenaza externa al país, quizá, ¿no? Quizá. Si hay una Todo es amenaza posible externa, en la dimensión desconocida. hay que cerrar filas en el país, ¿no? Ajá. Así es. Bueno, interesante. Vamos a ver cómo se lo toma en este caso la señora Fujimori. A propósito de la nueva constitución que quisieran impulsar, por lo menos en lo que a ustedes concierne, sabemos que el capítulo económico es uno de los capítulos que quisieran modificar y nos extenderíamos hasta pasado mañana conversando sobre los elementos que quisieran cambiar. Pero sobre las reglas de juego, digamos, para las elecciones, por ejemplo, ¿ustedes pensarían que establecer la reelección sería una buena, del presidente quiero decir, sería una medida deseable? Mire, yo soy partícipe de que todas las autoridades deban reelegirse si es que tienen la confianza popular. Es una forma de reafirmar, ¿no?, la consecuencia del pueblo con su gobernante, porque los efectos de haberlo prohibido son catastróficos. Por ejemplo, como gobernador regional, cuando se prohibió la reelección el último año, ya no, los alcaldes no iban ni siquiera al presupuesto participativo y menos hacían proyectos a largo plazo porque sabían que no iban a continuar en el cargo. Entonces traía muchos problemas. Hay que estar en la cancha para darse cuenta lo negativo que ha sido eso. Porque es decir, finalmente, si el pueblo no lo quiere reelegir, no lo reelige. No, eso es evidente. Ya, pero eso no estoy puede preguntándole yo por alguien, por aquellas iniciativas que impulsarían. Me dice que la de la reelección presidencial sería una de ellas. Y yo diría más bien va a ser un punto de debate antes que impulsarlo. Debe debatirse bueno, todas pero las opciones, para ¿no? que se debata tiene que haber alguien que proponga el tema y que esté a favor de él y alguien que lo objete, si no, no hay debate. Efectivamente. Tiene que haber una dialéctica. Podría ponerse, Sí, efectivamente. ¿y ustedes llevarían la tesis? Me alegra que sea dialéctica. Sí, por Hegel. Muy bien. Sí, muy bien. pero... hay que quitarle nada más la corteza idealista, pues. Perfecto, pero digo, ¿ustedes llevarían la tesis entonces de la reelección presidencial a la constituyente? Mire, yo no sé si lo llevaríamos nosotros, pero sí sé que se va a debatir, definitivamente. ¿Qué otro cambio en el régimen político tratarían de impulsar ustedes? Bueno, por ejemplo, el tema de que las universidades privadas no pagan impuestos. No, el régimen político. ¿Tiene que pagarlo? El régimen, la manera como se eligen los representantes y la manera como los representantes ejercen sus cargos, el tiempo por el que lo ejercen, los derechos que tienen y los límites al poder, porque usted sabe que una constitución es fundamentalmente un mecanismo para ponerle límites al poder. Así desde es. la Carta Magna en la Edad Media, ¿no? Sobre todo en los congresistas habría que mejorar muchas cosas. Por ejemplo, el congresista, a diferencia de las demás autoridades, tiene un grado de inmunidad ahora. Antes lo tenía total. Los congresistas no se someten a una revocatoria, como las otras autoridades. Los congresistas no hacen un plan consensuado, un presupuesto participativo, ni siquiera la comisión de presupuesto, lo que lo hacen las otras autoridades. Los congresistas tienen muchos privilegios que no tienen otras autoridades. Entonces se trata no de aumentar recortaría privilegios, usted privilegios, sino ponerlos a nivel, ¿no? Porque es un funcionario más. Ajá. Entonces, esos aspectos habría que cambiar. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con ese proyecto de ley que se está esbozando, no por el partido, de que los gobernadores y los alcaldes tengan 5 años como periodo de gobierno. Me parece bastante saludable, porque si no, se quedan muchas obras truncas en el camino y los otros gobiernos que lo suceden no lo continúan o lo sabotean. ¿Y en los gobiernos regionales, en lo que concierne a los gobiernos regionales? En los gobiernos regionales me parece que está bien la estructura hasta el momento, pero habría que... Pero sí admitiría la reelección también en toda todos los autoridad, cargos, por supuesto. incluido el de los congresistas. El pueblo es el soberano que decide finalmente si se reelige. Por supuesto, pero ¿incluiría usted a los congresistas en la por reelección? Supuesto, claro que sí. Ajá. Debieran reelegirse si es que han hecho una buena gestión. Muy bien.
Finalmente, vayamos a los temas de corrupción. ¿Qué sabor le deja a usted el hecho de que los sobrinos del presidente Castillo y su ex secretario de Palacio estén prófugos en este momento? Bueno, nosotros fuimos uno de los primeros en advertir ese tema, porque se había hecho unos círculos cerrados, que yo lo manifesté abiertamente en una entrevista de la revista Hildebrand, donde se habían hecho círculos de confianza según el nivel de la misma, ¿no? Y ahí estaban los sobrinos y les dije que no era conveniente que estén cerca del presidente. Después estaba parte del sindicato. Pero lo estuvieron y ahora están prófugos. Los chocanos y demás, ¿no? Estuvieron y ahora están prófugos, como sucede con tantos personajes que ya fueron capturados. Yo creo que debieran esperar el fallo de la segunda instancia los dinámicos del y en centro, dependencia de eso, ponerse a derecho o no. Así es. Ok, eso es lo que tendría que ocurrir, pero le estaba preguntando por el sabor que esto le deja, porque es, digamos, a nosotros como partido, grave que los dos sobrinos directos del presidente de la República estén acusados, además con citas y reuniones detectadas no solamente en Palacio, en Breña, y eso no tiene nada que ver con un programa de derecha. Nadie se lo impuso al presidente Castillo. Bueno, quizá fueron los elementos quienes sacaron al partido y también socavaron por debajo para apartar al gobierno del partido. Y lo convencieron, tanto, tuvo un momento de perturbación el presidente, si no son y trajo de derecha, a sus sobrinos. Por lo menos han sido antiizquierdistas, porque lograron ¿usted se da cuenta de al partido en ese momento? Esta idea de el infierno son los otros, es decir, todos los demás tienen la culpa, menos nosotros. Si no fue la derecha, fueron unos topos que se introdujeron en el gobierno y torcieron la voluntad recta de quien los gobernaba y lo hicieron traer a donde no debían estar a sus sobrinos. La mayoría quienes rodearon a Pedro Castillo han sido de otros partidos, no de Perú Libre. Y ese fue un reclamo que el partido hizo. Sin embargo, el partido no hizo problemas. Se hizo de un costado y por eso es que el partido no está salpicado con esas cosas. Finalmente, a propósito de presencia de personas de otros partidos, el señor Salaverry, que fue presidente del Congreso, que fue candidato presidencial de Somos Perú, aparentemente está muy cerca y se ha convertido en asesor, no aparentemente, se ha convertido en asesor consejero, del presidente Castillo. ¿Qué opinión le merece eso a usted? ¿Usted está satisfecho, se siente tranquilo con eso? Para mí no es ninguna sorpresa porque el presidente Castillo ya lo había invitado para la transferencia del Ministerio de Vivienda. Desde aquella vez han mantenido buenas relaciones, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, pero respeto la decisión del presidente. Sí, bueno, no puede no respetarla, imagínate. Es lo que le toca a todo ciudadano. Esa es la facultad que tiene. Inclusive a la prensa. Por supuesto. Respetar. Pero eso no quiere decir dejar de criticarlo, ¿cierto? Por supuesto. Sí. Ahora que hablábamos de los casos de corrupción, quería yo también mencionar a los dinámicos del centro y, digamos, por ejemplo, los recientemente capturados Pinturita y compañía. ¿Eso también le parece a usted que es, digamos, un manejo político? Sí, para mí es una persecución política clara, el tema de dinámicos y el tema de tiranos. Porque toda esta historia empieza después de que pasamos a la segunda vuelta. Antes de eso no se hablaba nada. En absoluto, nos vino una catarata de denuncias. Ayer mismo me llegó otra denuncia. O sea, por el momento en el que aparece la denuncia, usted dice, la denuncia que se transformó en sentencia, en su caso, es muy anterior a la segunda vuelta. Nuestro delito se agudiza cuando pasamos a la segunda vuelta. Ahí vienen los allanamientos, la persecución, la incautación. ¿Su delito se agudiza o las acusaciones? Las acusaciones se agudizan. Como dijo, el delito se agudiza. Yo pensé que estaba contando las acusaciones, pues, que han venido, una catarata de procesos judiciales. Y eso es de público conocimiento, hasta de terrorismo me han acusado. ¿No? Entonces, por eso yo le he dicho abiertamente al general Óscar Arriola que enfrente esta situación. ¿Lo va a ver usted en las Cortes, como ha dicho? Por supuesto, y ayer le he mandado la carta notarial. ¿Qué cosa le ha colocado en la carta notarial? Que tenga que rectificarse. Ajá. Le estoy diciendo que se rectifica, porque si él se rectifica, todo queda en nada. Como debe ser, ¿no? Si no se rectifica, puede haber sido un desliz. Ya el Congreso lo procesará por un tema de haber deliberado políticamente, etcétera, en concordancia con el ministro. Si no se rectifica, usted lo lleva a las Cortes. Tengo que llevar una querella. A pesar de que usted cree que las Cortes están teñidas de un tinte político, una manipulación de la derecha. Sí, porque yo creo que tiene que aprender a pasar lo que es, pues, una acusación, por lo menos fiscal, para que otro día no acuse
deliberadamente, no calumnie, sin tener una sola prueba. ¿Por qué? Usted Porque además estoy totalmente seguro de quién soy yo. Ese es el asunto que me da la fuerza moral. Muy bien. Bien, hay tantos otros temas. Yo le agradezco mucho que usted haya venido aquí a enfrentar las preguntas. Nos quedamos con la tremenda curiosidad de la adivinanza del plan B. Pero bueno, nos hacemos una idea y será motivo de otra conversación. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, Omar. Buenas noches.